Bienvenidos amigos televidentes. Ecuador vive en democracia. El día de ayer, una jornada electoral donde quien sale ganando siempre deberá ser el pueblo ecuatoriano, siempre deberá ser la ciudadanía, siempre deberá ser este pueblo al amparo de la institucionalidad democrática del país. Mi respeto y mi homenaje a ese pueblo que con dignidad y con altura respetó la voluntad popular, es decir, su propia voluntad, que llamó y ejerció la paz y la tranquilidad de un país que anhela madurez política, de un país que anhela que se inaugure la decencia en la clase política, de un país que anhela ahora y de aquí en adelante la construcción y la consolidación de esa democracia que debe estar fundamentada en esa voluntad popular. Una democracia por y para el pueblo, una democracia para generar oportunidades de desarrollo, una democracia para construir una economía con sentido social, una democracia que deje los indicadores macroeconómicos para los técnicos, pero que esté orientado a un objetivo común que tenemos que tener todos los ecuatorianos, que es la erradicación de la pobreza. El día de ayer, el Ecuador dio un ejemplo enorme a Latinoamérica y el Caribe y al mundo entero, de una madurez de un pueblo que le exige ahora a la clase política a dejar las vanidades, a reconocer los resultados y que si hay alguna duda se apele y se impugne, pero al amparo de los procedimientos establecidos en el Código de la Democracia para respetar esa institucionalidad que de una vez por todas tenemos que aprender a respetar. Si hay que abrir las juntas receptoras de voto, bienvenido sea, de acuerdo al debido proceso y con la presencia de los delegados de las organizaciones políticas, de los observadores nacionales e internacionales, de las autoridades y de los medios de comunicación. Y un mensaje a los medios de comunicación: señores, no se apoderen de la opinión pública, permitan hacer de una vez por todas periodismo en el Ecuador. Iniciamos entonces. Ecuador vive en democracia y tenemos la primera presencia. Hoy día tenemos también una sesión maratónica. Tenemos la primera presencia de Fander Falconi, ex canciller, catedrático universitario de la Flaxo, para analizar esta coyuntura electoral. Fander Falconi, muy buenos días, bienvenido. Carlos, un gusto estar en tu programa. Un saludo al pueblo ecuatoriano por ese triunfo magnífico del día de ayer. Un saludo al binomio ganador, a Lenín Moreno y Jorge Glass. Creo que fue un triunfo inobjetable y ahora seguir construyendo una sociedad en paz, democrática y estable. Creo que ese es el gran reto que tenemos como ecuatorianos. Hagamos una evaluación primero de lo que sucedió el día de ayer, que fue el reflejo de una campaña tremendamente intensa y después de los retos del nuevo gobierno. Fander Falconi, esta campaña fue tremendamente atípica por la intensidad de la violencia, atípica por la descalificación, atípica por la presencia en redes sociales que ha generado ruido y atípica por la construcción de imaginarios. ¿Cuánto incidió en el resultado de ayer y cómo va a incidir en los próximos 4 años? Carlos, más allá de los números, yo creo que esta campaña fue el triunfo de la política y te voy a decir por qué creo yo eso. Terminada la primera vuelta electoral, a quien primero tendió la mano el banquero Lasso es a la partidocracia. La primera foto que se tomó en campaña fue justamente con Osvaldo Hurtado, uno de los causantes del feriado bancario y de su movimiento que arrojó la securitización de la deuda, el feriado bancario y el éxodo de casi 1,5 millones de ecuatorianos. Mientras esto sucedía, Lenin se dedicó a construir desde abajo, a construir su alianza política desde abajo, con los gobiernos autónomos descentralizados, con los nuevos gremios sociales y políticos que han emergido en estos 10 años de Revolución Ciudadana. Y de otro lado, mientras esto ocurría, creo que se le fue cayendo el disfraz a Lasso.
en varios sentidos. Se le fue descubriendo al verdadero Lasso, no solo por su conjunto de entramado financiero que tiene alrededor de los offshore o de estas inversiones que tiene fuera del país, en paraísos fiscales, sino también por sus propuestas sumamente agresivas. Y te menciono una fundamentalmente que creo que no se le develó en la suficiente magnitud, la propuesta del voucher educativo. Resulta que aquí en el Ecuador tenemos gratuidad en el sistema de educación superior, en la básica y en el bachillerato. Entre tanto, el candidato proponía una especie de cupón, es decir, una subvención a planteles educativos privados y el resto dejarlo como una deuda estudiantil. Esto ya ocurrió en el caso chileno, fue inaugurado de hecho en el Chile de Pinochet en el año 81 y en el caso de la educación superior en el año 2005 en el gobierno de Ricardo Lagos. El resultado final fueron familias endeudadas. Del total del programa de cerca de 240.000 familias, 120.000 quedaron endeudadas casi a créditos de 8 años de plazo, e incluso esos créditos van allá más de la deserción estudiantil. Recordemos que la deserción estudiantil no siempre se produce por causas netamente educativas, es decir, por malas notas, hablemos coloquialmente, sino que puede suceder por embarazos o por causas extracurriculares. Incluso los estudiantes que se desertaron en términos estudiantiles se quedaron con deudas. Es decir, todo ese tipo de propuestas va en desmedro de la educación pública de calidad, que ha sido el éxito de aquellos países que han dado saltos en materia de desarrollo. Pero este estilo de campaña, ¿cómo se dio? Trató de ocultar casualmente los contenidos de las propuestas Exacto. y de los planes de gobierno. Y eso no fue en beneficio de la ciudadanía. Porque la ciudadanía lo que tenía que recibir era los insumos, el análisis profundo de ambas propuestas. Pero lamentablemente este estilo de campaña oculta esas propuestas y oculta lo que se puede ejercer en los próximos 4 años. De ahí que yo digo, hay que comenzar a reformar la forma de hacer el proceso electoral en beneficio del pueblo ecuatoriano, en beneficio de la ciudadanía. Es decir, evidentemente faltó este debate mucho más profunda de propuestas. Por eso digo, se le cayó tal vez parcialmente ese disfraz a la una candidatura. Creo que... Parcialmente. Parcialmente, porque no las propuestas que propone Lasso, digamos, vamos al tema fiscal, por ejemplo. La propuesta de eliminar 14 impuestos 3.600, 700 que dejarían un hueco fiscal, de acuerdo a los expertos tributarios, en cerca de 4.000 millones de dólares, y además de ralentizar la inversión pública, es una propuesta tremendamente recesiva, en un momento que el Ecuador necesita más producción, más empleo y más generación de oportunidades. En términos técnicos, lo que estaba proponiendo Lasso es una recesión al país. Eso es lo que estaba proponiendo al eliminar 14 impuestos, muchos de los cuales son tremendamente progresivos en materia fiscal. La base de una sociedad democrática es la tributación. Si uno encuentra los elementos fundamentales para una sociedad en términos de lubricar oportunidades, uno es el trabajo. 2 son las oportunidades. ¿De dónde vienen las oportunidades? De educación y de salud. Y tercero es la carga impositiva a aquellos que más tienen que tributar más, y lo que estaba proponiendo Lasso es justamente lo contrario. O sea, eliminar la progresividad. Eliminar la progresividad, dejar un bache fiscal y además ralentizar la inversión pública, lo cual iba a afectar directamente al consumo de los hogares y a la macroeconomía en general. Ahora, fíjate, hemos topado dos propuestas centrales de la candidatura que creo que pudieron haber sido examinadas con su mayor contundencia en términos de los significados productivos, macroeconómicos y evidentemente sociales. Otro elemento fue la salud. Otro elemento fue la salud, al proponer zonas francas de salud, al insinuar que va a poner inversión privada donde ya tenemos gratuidad. Es decir, en otras palabras, hablemos clarísimo, privatización, enajenación de lo público, lo cual ha sido el recetario neoliberal con profundos fracasos y retrocesos sociales, no solo en el Ecuador durante los años 90 y finales y a inicios de los años 2000, sino fundamentalmente en el sudeste asiático, en Europa, en Portugal, Irlanda, Grecia, España, es decir, todos los países que han abocado por este tipo de modelos. Entonces, más allá, por eso digo, de los resultados que finalmente ventajosamente favorecieron al candidato Lenín Moreno, ese es uno de los grandes resultados que nos deja esa campaña, y ciertamente con una virulencia inusual en las redes sociales, que el país lo ha podido catalogar, y ojalá lo pueda seguir analizando en los próximos días. Ahora, eso en relación a la candidatura de Guillermo Lasso y sus propuestas, pero a Lenín Moreno,
¿Cuál es el reto que le espera? Porque se vienen 4 años no fáciles en lo político y también, evidentemente, el eje central de la economía juega un rol importante. Yo creo que Lenín Moreno tiene por un lado el gran reto, el gran desafío de afianzar lo logrado en estos últimos 10 años, que es bastante. Si vamos a la introducción justamente de tu programa el día de hoy, Carlos, tú mencionaste que uno de los retos fundamentales de la sociedad ecuatoriana es la erradicación de la pobreza y de las distancias sociales finalmente. En estos 10 años se ha construido un modelo social que permite hacer eso y con resultados, que no los digo yo, lo dicen los organismos multilaterales. Naciones Unidas rescata al país como un país que ha fortalecido su clase media, que ha generado movilidad social, reducción de pobreza, reducción de distancias sociales. Ahí hay un reto profundo para el candidato Lenín Moreno, que es, y ahora el presidente de la República, que es profundizar este tipo de cambios. Los otros aspectos están relacionados justamente con nuevas ofertas de campaña. Él ha hablado muy bien desde mi punto de vista de fortalecer el ciclo de vida de los ecuatorianos. Y esto tiene un componente esencial en nuestro país. En los primeros años de la infancia es donde se desarrollan las capacidades cognitivas, productivas y sociales de los seres humanos a futuro. Por lo tanto, las mejores inversiones son las que se hacen ahí. Programas como desnutrición o reducción de la mortalidad infantil, programas de alimentación, de educación básica, van a ser sustantivos para generar ese ciclo de vida que tiene que irse encadenando con un empleo productivo para los jóvenes y finalmente con una seguridad social mucho más robusta. Fíjate que en ese elemento del ciclo productivo tienes un reto no solo desde lo social, sino también desde lo macroeconómico para solventar este tipo de programas sociales. Pero entremos al tema macroeconómico también. Es decir, el país para poder crecer tiene que dinamizar su economía, tiene que profundizar. La inversión pública juega un papel importante y jugó un papel importante en estos 10 años. En estos próximos 4 años no es que debería ausentarse, debería estar presente, pero también se debe articular con la inversión privada para apuntar a los sectores productivos y también orientar las inversiones a territorio. La inversión extranjera juega un papel importante. Me refiero a la inversión extranjera directa, la seria, la responsable, no el capital golondrina. Y aquí hay otro elemento que tiene que ser los paraísos fiscales. ¿Cómo repatriar tremenda cantidad de dinero, que son 36.000 millones de dólares, que equivale más o menos al 36% del Producto Interno Bruto? Bueno, primero un concepto absolutamente claro. El crecimiento económico es deseable en una sociedad. Pero también importa qué tipo de crecimiento. Que sea de calidad y que sea redistributivo. Que sea redistributivo, exactamente. Hemos tenido pautas de crecimiento en muchos países y también aquí en el Ecuador, en la época petrolera, que fueron tremendamente injustos en términos de redistribución de ingresos. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, y por eso digo, prefiero yo hablar de desarrollo, si tú quieres un concepto mucho más abarcativo de prosperidad para los ecuatorianos. Y cuando uno habla de eso, claro, hay que preocuparse de la macroeconomía. Primero es defender un esquema dolarizado. Cuando estamos en dólar, en un esquema dolarizado, quiere decir que no tenemos la capacidad de evaluatoria ni la maquinita de imprimir billetes. Por lo tanto, la política fiscal y la política comercial tienen que jugar un rol absolutamente activo. Por lo tanto, ahí tienes una de primera defensa, que es el esquema de comercial y el esquema de balanza de pagos. Tenemos que generar las suficientes divisas para mantener y lubricar el aparato productivo. El otro elemento tiene que ver ciertamente con un programa de inversiones públicas que tiene que ser contracíclico en aquellos elementos que son dinamizadores y generadores de trabajo, fundamentalmente infraestructura productiva y construcción de capacidades humanas, educación y salud. Evidentemente la inversión extranjera directa juega un rol, pero un rol complementario a esos esquemas de producción. Y sin duda tenemos que generar un consumo, no una sociedad consumista, y desde ahí están los retos macroeconómicos. Claro, es que la inversión extranjera debe ser complementaria a lo que se invierta en lo nacional, tanto en lo público como en lo privado. Pero yo también focalizo mi interés en repatriar esos capitales de los paraísos fiscales, sí, porque eso ya no es inversión extranjera, eso es capital nacional que se nos fue y que si hubiera estado presente Van der Falconía en la economía ecuatoriana, no hubiéramos pasado por los procesos de recesión con la disminución de los precios de los commodities, de las materias primas, específicamente el petróleo. Exactamente, pero también hay una fuente de legitimidad, porque uno podría decir,
yo tengo el capital extranjero, como se argumentó muchas veces en campaña por parte de la otra candidatura, porque no tengo los suficientes resortes, digamos, para invertir aquí. Primero, aquí hay una falacia en ese sentido. Segundo, el momento que estoy sacando o están sacando este dinero al exterior, lo que está significando es que aquí no se tributa. Y tercero, el origen de esos capitales que hay que investigar. De acuerdo a Tax Justice Network, esta organización que estudia los recursos en paraísos fiscales, se asume que en el planeta hay cerca de entre 21 a 31 billones de dólares, miles de millones de dólares. ¿Qué significaría esto? Que buena parte de esos recursos provienen también de fuentes ilegítimas, lavado de dinero, narcotráfico o venta de armas, por ejemplo. Entonces, no solo tenemos un desmedro de los recursos internos vía paraísos fiscales, sino que puede haber fuente de ilegitimidad que debe ser investigada. Y evidentemente esos recursos colocados en términos productivos, potenciados en términos de infraestructura o de inversión, tienen un elemento dinamizador en aspectos macroeconómicos. Bueno, hay que comenzar a cambiar la cultura del inversionista en el Ecuador. Basta ya de la especulación rentista o de la inversión rentista o de la especulación financiera o de la especulación para poder limpiar esos dineros que se van, como dices tú, Fander, a estos negocios ilegítimos, irregulares y también ilegales en algunos casos e inmorales en otros casos. Pero hay un otro elemento que creo que sí va a tener elementos diferenciadores entre lo que se hizo estos 10 años y lo que se puede hacer en los próximos 4 años, por la comprensión y la identificación del tema, independientemente y sin perjuicio que en estos 10 años se creó una institucionalidad, y me refiero a la economía popular y solidaria. La economía popular y solidaria va a jugar un papel importante en estos próximos 4 años. Por supuesto que sí. Aquí hay que tener una comprensión muy clara. La economía popular y solidaria no es la economía de los pobrecitos para los pobrecitos, la economía de la pequeña escala. Todo el sistema económico tiene que ser popular y solidario. La economía debe basarse en la solidaridad. La macroeconomía tiene que poner al ser humano por encima de cualquier otro aspecto, por encima del capital. Entonces, en ese sentido, las posibilidades de tener bajas en los márgenes de intermediación financiera, crédito productivo, sistemas de comercialización adecuado, capacitación, posibilidad de fomento en ese sentido, es el gran dinamizador de empleo, tomando en cuenta que ahí es donde se genera empleo en la economía ecuatoriana. Y creo que ha habido un compromiso, en este caso bastante sólido, por parte del Lenín Moreno y su equipo de trabajo en potenciar el sistema de la economía popular y solidaria. Para poder dimensionar el tema de la capacidad de generar empleo, trabajo en la economía popular y solidaria, el tema de las microempresas, ¿qué tan generador de empleo es? ¿Qué tan generador de trabajo es? En la economía popular y solidaria se calcula que se crean el 75% de los puestos de trabajo. El 75% claro, de la torta de la totalidad de los puestos de trabajo, de eso estamos hablando, cuya potencialidad es inmensa. No solo a través de los sistemas de compras públicas, digamos, que se pueden potenciar, es decir, de la compra nacional, sino a través de la asociatividad que genera eso. Y me parece que hay unas muy buenas noticias en el Ecuador. No solo que se ha potenciado este sistema, sino que están surgiendo nuevas formas de asociatividad. La semana pasada justamente se formó una de las primeras cámaras, la Cámara de la Economía Popular y Solidaria en la provincia de Pichincha. Muy buena noticia, digamos, en términos de asociación. ¿A quién favorece ese? Y era interesante ver cómo la primera directiva fundamentalmente son mujeres. Es decir, aquí hay un sector que se puede trabajar perfectamente en términos de generación de empleo, en términos de constitución de red productiva y de red social para potenciar el desarrollo del país. Si hay capacidad para generar ese tejido productivo, encadenamiento productivo y después fortaleciéndolo con las cadenas de valor. Exactamente, pero aquí con el concepto que yo decía al inicio, no es una economía de pobres para pobres. Es una economía, todo el sistema económico, y así lo dice, por cierto, nuestra Constitución, debe ser social y solidaria. Ahora, pero ahí juega un papel clave, o mejor dicho, más que jugar un papel clave, se pudiese potencializar. Y pregunto qué tan factible es el tema de las economías populares y solidarias en territorios para generar especialidades por territorio y generar los encadenamientos. Y de esa manera se puede potencializar el desarrollo local y territorial y su sumatoria podría alcanzar el desarrollo nacional. E incluso, te digo, pensándole en una escala regional,
El año pasado nosotros hicimos un estudio de complementariedad agrícola en el caso de UNASUR. Es decir, ¿qué ganaría la región si tú estás evitando el desvío de comercio? En otras palabras muy sencillas, si hacíamos las compras entre sudamericanos que formamos el espacio de UNASUR. Solo por complementariedad agrícola, en el caso de UNASUR, tendríamos una ganancia de cerca de 4.000 a 5.000 millones por año por compras públicas nuestras. Es decir, en vez de comprar productos en el exterior, fuera de la región, nos compramos entre nosotros mismos. Compramos el trigo a Argentina, compramos el ajo al Perú, Chile importa ajo desde China, para darte ese dato, nosotros importamos trigo desde Canadá. Relaciones complementarias. Relaciones complementarias. Si tú armas esa complementariedad agrícola en términos regional con las cadenas de valor interno, que es un trabajo además que lo estaba haciendo muy bien UNASUR trabajando en esa dirección, se puede fortalecer todo el andamiaje de la economía productiva. Fíjate en este ejemplo que estoy mostrando cómo desde la armazón de las cadenas de valor más la complementariedad agrícola regional, tú puedes potenciar tremendamente lo productivo. Ahora, los próximos 4 años, ¿es factible seguir potenciando cambios estructurales? Me explico de la siguiente manera. Si nosotros revisamos las estadísticas de cuáles son las actividades que generan mayor empleo en el Ecuador, vemos el sector agropecuario, pero entre el 2007 y el 2016 vemos que los indicadores siguen siendo los mismos. Y si vemos el pastel del Producto Interno Bruto, el sector industrial y el sector agropecuario siguen con los mismos porcentajes. Incluso el sector industrial, alguna vez creo que lo conversé contigo, está más o menos en el 12%, sube al 13%, baja al 12%, vuelve al 13%. Es decir, seguimos siendo una economía terciaria. Y ojo, y no es que estoy descalificando los servicios, el turismo es tremendamente importante, los servicios son importantes, pero un país que se precie de querer ir hacia el desarrollo tiene que crear bases de crecimiento endógeno y eso solo lo puede hacer con el sector agropecuario y con el sector industrial. ¿Qué factible es en los próximos 4 años apuntalar esos cambios estructurales? Factible totalmente, Carlos. Si uno mira el caso de América Latina para ir a una escala mucho más global, lo que hemos tenido independientemente de las alzas y de los vaivenes de precios son 2 fenómenos absolutamente claros para la región, de los cuales no escapa el Ecuador. Uno son procesos de desindustrialización, es decir, de la pérdida de peso de la industria en el valor agregado total, pese al dinamismo que ha experimentado aquí el sector industrial. Estoy hablando del caso ecuatoriano, pero si me refiero al caso latinoamericano, eso es lo que ha sucedido en términos generales, y procesos de reprimarización, es decir, pérdida de la capacidad de aquellos sectores intensivos en conocimiento y tecnología de ser los dinamizadores del aparato productivo. Entonces, evidentemente, ahí hay 2 grandes retos: fortalecimiento de industrias básicas, fortalecimiento de la capacidad industrial del país, y lo que aquí en el Ecuador técnicamente hemos denominado un cambio de la matriz productiva, que en otras palabras quiere decir diversificación de esa oferta productiva, generar mayores procesos de especialización y no solo vender, digamos, las materias primas convencionales, es decir, materias primas, alimentos, el banano, el petróleo, el camarón en el caso del Ecuador, sino generar y potenciar su valor agregado. Ventajosamente, en estos 10 años, el país ha construido una plataforma productiva, es decir, estamos en muchas mejores condiciones en varios aspectos. Primero, en términos de productividad del trabajo, me estoy refiriendo, productividad convencional de los factores de producción. Y hemos generado mejores niveles de competitividad externa al tener una infraestructura que nos permite potenciar un desarrollo endógeno, como tú bien decías, por parte del país. Ahora, pero en todo esto la dolarización es clave. Así es. Si bien la dolarización en su momento fue adoptada por el Ecuador, no por convicción, sino por desesperación, producto del gran crash financiero, del feriado bancario, esto es un tema importante. Salirse de la dolarización tendría un costo tremendamente elevado, por tanto hay que mantenerla. Guste o no nos guste, la dolarización ha sido una especie de camisa de fuerza para tener disciplina en lo fiscal. Pero vamos a lo siguiente. El Ecuador dolarizado necesita ingresos, es decir, necesita más ingresos que entren de lo que salga, ¿verdad? Para que la balanza comercial sostenga también esa dolarización.
Pero no solamente es cuestión de ingresos, es cuestión también de evitar la salida de divisas. Y ahí juega un papel importante este cambio de la matriz productiva, y juega un papel importante la producción nacional, que protege el empleo, por cierto. ¿En qué sentido? En el sentido de ser productivos, que ya has mencionado, ser competitivo en precio y en calidad, para que se cree una cultura del consumidor ecuatoriano por lo nacional, pero no por ese nacionalismo chauvinista, sino porque se siente orgullo y convencido de la calidad de sus productos y servicios. Claro, y yo agregaría, Carlos, dos elementos importantes. Primero es el tema interno. Cuando tú miras la composición de nuestros recursos internos, provienen fundamentalmente de dos fuentes. Uno es la tributaria, que en este momento hemos tenido, en estos últimos 10 años, una mejora sustantiva en los efectos recaudatorios y en haber mejorado, aumentado la presión fiscal. Es decir, el aumento de la composición de los tributos en relación al Producto Interno Bruto, pese a que todavía estamos bajo la media latinoamericana y peor aún de la media de los países ricos. El otro elemento interno son las rentas extractivas, es decir, en un recurso natural que por definición es agotable en el tiempo. Y por convicción y definición, nosotros debemos pensar en una economía postpetrolera. Entonces, aquí hay un reto interno respecto a la diversificación. El otro tiene que ver muy bien con lo que tú señalas. ¿Cómo defiendes un sistema que ha traído estabilidad nominal también en precios internos? Es decir, hemos tenido una inflación baja en los últimos años. Ha sido clave. Ha sido clave. Y eso implica un manejo adecuado de las divisas que entran y salen del país. Los flujos de divisas entran por balanza de pagos, digamos, es decir, balanza comercial, niveles de endeudamiento, entrada de inversión extranjera directa, lograr que esa inversión extranjera directa se coloque en aspectos productivos, que no nos salgan más utilidades de la inversión extranjera de lo que están entrando, y que sean actividades complementarias a aquellas que el Estado no puede hacer. Y hay una enorme gama de posibilidades. Es más, los países que han tenido saltos importantes en materia de desarrollo, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a inversiones en conocimiento, a inversiones en tecnología, son aquellas que complementan las iniciativas del Estado. Es decir, el Estado no es el único promotor en aspectos de desarrollo, y evidentemente tienen que entrar los privados. Pero ojo, cuando yo me refiero a los privados, no solo me refiero a la gran empresa, sino también a la mediana y a la pequeña empresa que hablábamos hace un momento. Se nos quedan muchos temas en el tintero, porque hablar del desarrollo es apasionante, pero más allá de lo apasionante que pueda ser, son temas de responsabilidad, son temas de estructura de un Estado que lamentablemente en la campaña no se profundizó, no se debatió. Y esto yo quisiera que ustedes tengan presentes, amigos televidentes. Ya no se puede aceptar campañas como la que acaba de terminar, porque eso va en desmedro de ustedes. Ustedes merecen respetos. Ustedes merecen conocer las propuestas. Ustedes saben cuáles son sus necesidades en el campo, en lo rural, en lo urbano, con los jóvenes, con las mujeres, con los ancianos. Ustedes son los que merecen saber hacia dónde quiere ir el país, porque ustedes son los que marcan el ritmo de la nación. Gracias, Fander Falconi. Carlos, un gusto y felicitaciones al pueblo ecuatoriano y al binomio triunfador. Bueno, hacemos una pausa y regresamos.